Bien, buenas noches con todos. Hoy día iniciamos nuevamente el tema de legislación aduanera y vamos a culminar el tema del glosario para pasar al otro ámbito que abarcan los regímenes aduaneros, como es el manifiesto, y así iremos avanzando sesión por sesión y día por día nuestro tema de legislación, ¿sí? Vamos a continuar con otra parte, con otros aspectos que se mencionan mucho en los regímenes aduaneros, y hoy día voy a también a mencionar esos aspectos que no están dentro del glosario del artículo número 2 de la ley. Bien, me dicen si se puede oír bien el audio mientras voy registrando la asistencia de cada uno de ustedes. Ya, buenas noches, Elvimar, Fresia, Jorge, José Carlos, José Miguel y Monroy. Bueno, permíteme registrar la asistencia para luego colocar la diapositiva. Ya, me dicen si hay algún inconveniente en el audio también, ya, antes de colocar la diapositiva. Gracias, Jorge. Bien, entonces registro asistencia y damos inicio rápidamente. Tenemos en asistencia. Bien, voy a colocar la diapositiva para avanzar en el tema que nos habíamos quedado la sesión anterior, ¿sí? Cualquier inconveniente me lo manifiestan a través del chat para poder solucionar el tema. Voy a avanzar la diapositiva hasta el punto donde nos hemos quedado para explicar las demás sesiones que vienen a continuación. Bien, creo que nos habíamos quedado hoy hablando del tema de reconocimiento físico, el despacho y la revisión documentaria, ¿no? Vamos entonces a tocar un aspecto de lo que también es importante entender, que es la derogación, la ampliación y la modificación dentro del contexto de la Ley General de Aduanas que vincula los regímenes aduaneros. Me dice si puede visualizar la pantalla para poder dar inicio entonces a la explicación de cada uno de los puntos, ¿sí? Si está, pueden ver la PPT. Sí, Monroy. Bien, los demás pueden visualizar la pantalla. ¿Tienen algún inconveniente? ¿Sí, Fresia? Bien, entonces voy a continuar entonces con la sesión, entendiendo que se puede visualizar correctamente el tema. Bien, uno de los aspectos importantes en la ley es que debes comprender que cada vez que retomas el tema de aduanas, comercio, debes estar siempre atento al tema de los cambios, las llamadas modificaciones, o sea que se reajusta algún término, las derogaciones que se deja sin efecto, algo que ya está dentro del decreto legislativo, y la ampliación. Entonces, lo que está en color celeste y lo que está en color verde es lo nuevo que aparece. Pero el tema de operador de comercio
también es algo que entra y empieza a vincular el proceso. Vamos a ver entonces el tema. En el capítulo primero del artículo 15 menciona al operador de comercio exterior. Es importante porque en los regímenes aduaneros van a intervenir los tres sujetos que menciona los cambios de la ley que hubo. El operador de comercio, el operador interviniente y el tercero. Esto lo veremos en el operador de comercio muy ampliamente. Entonces, la normativa identifica al operador de comercio como una persona, ya sea natural o jurídica, a quien la aduana autoriza para vincularse con los procesos de los regímenes aduaneros. Entonces, entenderíamos que serían las personas que tienen registro único, cuya actividad la aduana se lo ha permitido porque ha sido solicitado. ¿De acuerdo? Eso sería un operador de comercio. Los operadores intervinientes manifiesta este artículo 16, que viene a ser el importador y exportador, o sea, el sujeto que participa en la compra-venta es el operador interviniente. Y menciona, pues, él está vinculado directamente a los regímenes aduaneros, como también el operador es aquel que recepciona la mercancía en las infraestructuras que están dentro de la circunscripción o fuera de ella y hacen partícipe también dicho régimen aduanero, como es el concesionario de la instalación portuaria, aeroportuaria y terminales terrestres. Esos son los sujetos que el artículo 16 menciona la ley de aduanas. Pero en el artículo 19 toma una peculiaridad porque al operador lo desagrega, teniendo en cuenta que literal A menciona que el despachador de aduana puede ser el dueño, el consignatario consignante, el despachador oficial y el agente aduana. Acá vamos a aclarar algo importante. Ya tenemos claro quién es el dueño, quién es el consignatario y el consignante. Lo que debemos entender ahora, quién es el despachador oficial. Cada vez que nosotros traemos una mercancía y tiene una condición de observación por los permisos, haciéndola restringida, entonces en la entidad vinculada para una autorización a una mercancía que necesitas en aduanas presentar, entonces trabaja un sujeto dentro de la institución del Estado que representa a dicha institución para realizar las acciones de los regímenes aduaneros en nombre de esta institución, ya sea la DIGESA, DIGEMIT, OTO, Produce, SUCAMET, etc. Entonces, este es el denominado despachador oficial. Y el agente aduana es el representante de usted cuando el valor de nuestra mercancía supera los $2,000 americanos, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es el que trabaja en una empresa denominada agencia de aduana. Entonces, él toma la posta cuando ya no podemos nosotros realizar nuestra propia representación y asume los riesgos que conlleva un despacho. Si tú traes droga, entonces él es cómplice. Si tú traes contrabando, él es cómplice. Entonces es importante tener en cuenta que la agente aduana, si no toma las debidas precauciones, no determina el riesgo, entonces se involucra en un proceso con una pena no menor de 25 años de cárcel. Entonces es importante entender que el agente aduana es un personaje que, aunque nos represente como auxiliar de la función pública, su labor es enteramente cuidadosa y riesgosa. Es el que firma electrónicamente la DAN, es el que autoriza o da fe del artículo 8 de la presunción de veracidad y buena fe de nuestro despacho. Y también, asimismo, el agente aduana representa a la empresa, porque puedes tener una buena empresa y un mal representante, quiere decir, uno con prontuario. Eso es lo que afecta muchas veces la imagen de una empresa. En el caso de esa agencia aduana, ese representante legal, el denominado agente aduanas, quien representa a la agencia aduana, ya sea una agencia Universo, Capricornio, Beagle, como se llame la agencia aduana, este es el que representa si la agencia funciona o no funciona bien, si hay buenos clasificadores, si pueden determinar el proceso de controversias con la administración de aduana, con las notificaciones. Entonces, es el personaje principal, pero ayudado de los denominados auxiliares de despacho. Aquellas personas que se vinculan con ir a los almacenes, revisar las mercancías, ingresar los expedientes, ingresar las DAN en las intendencias respectivas donde ingresó nuestra mercancía, ya sea un 118, un 235,
etcétera. ¿Ya? Este sería el denominado agente de aduana. Luego nuestra normativa en el artículo 19 nos enumera literalmente en el A, B, C, D, E, F, G a diferentes sujetos denominados operadores que intervienen en el proceso de los regímenes aduaneros, producto de una compra-venta entre un vendedor, entre un exportador y un importador. Dos términos nuevos que desarrollaré en el tema de operadores es que aparecen dos nuevas términos, la asociación garantizadora y la asociación expedidora. Ambos dicen que se encuentra en el marco del convenio relativo a las importaciones temporales. Si me recuerdan ustedes en la sesión anterior, habíamos hablado de los recargos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos eran los recargos? ¿Recuerda alguien? ¿Cuántos tipos de recargos teníamos? ¿Cuántos tipos de recargos mencioné? Dos. Muy bien, Jorge, ¿no? Entonces mencionamos el interés moratorio y el compensatorio. Cuando se trata de la temporalidad, entonces aplicaríamos el interés compensatorio. ¿Ya? Este sería. Lo voy a desarrollar más adelante en el tema de operadores. Pero tomen en cuenta que es un sujeto que se vincula directamente a dos regímenes aduaneros puntualmente. Dice, a la admisión temporal de reexportación en el mismo estado. Quiere decir que este sujeto se vincula a un proceso que la mercancía ingresa temporalmente para cumplir un fin en un lugar determinado, al cual le señala la aduana dónde se va a realizar el proceso, y en el cual luego la mercancía retorna al lugar de donde vino y lo sacamos mediante la reexportación. Por eso, antes de poder entender los regímenes aduaneros, yo siempre te invito a que puedas leer el título del régimen aduanero para que te pueda dar una idea de lo que comprende él. Acá vamos a ver el código 20 y el código 60. Si deseas tomar nota ya anticipadamente el código de este régimen aduanero, que es el código 2060, ¿ya? Admisión temporal para reexportación en el mismo estado, que se vincula con la asociación garantizadora y la asociación expedidora, ¿ya? Código 20, código 60. Luego la normativa menciona el tercero. El tercero, según el artículo 18 del decreto legislativo, dice que ese es el que no califica ni como operador, o sea, ni como agente de aduana, ni como interviniente, ni como importador o exportador, pero se vincula en dos grandes aspectos, en el cual debe proporcionar, exhibir, transmitir información o documentación veraz, auténtica, completa y sin error, en la forma y plazo que establecen legalmente los dispuestos por la aduana, especialmente se refiere a los regímenes aduaneros. Y en el C, comparecer. Recordemos que la potestad aduanera es la autoridad en el cual la aduana permite a las personas involucradas en los procesos aduaneros comparecer. Tienes que tomar en cuenta este punto. Si trabajas en una empresa, toma en cuenta en un cuadro de bitácora a quién atendiste, sobre qué atendiste y en qué momento y cuáles fueron las disposiciones que te dieron. Porque ya saben que muchas empresas, si se meten a la política, siempre saldrá algo sucio que han realizado, y si tú has sido un sujeto vínculo del proceso de atención con ellos, entonces siempre en el eslabón se busca, dicen, la cadena más frágil para que sea el culpable de la responsabilidad de este proceso. ¿Ya? Tomen en cuenta esto. Y el tercero, si no es agente aduana ni es importador exportador, podríamos asumir que sería una persona como hago yo hay veces, en el cual solamente asesora, negocia en nombre del importador hacia el exportador o viceversa, y media para que ambos entiendan. Una vez que realicen el proceso, yo salgo del proceso, cobro mi parte y dejo que continúe el proceso. Le aconsejo qué determinadas agencias aduana, qué transportista conviene negociar, qué almacenes son los más convenientes, qué régimen aduanero, qué tipo de mercancía, qué necesita la mercancía, y me salgo el proceso. No importo yo, ni exporto yo, ni soy quien firma en la agencia aduana, ya eso ya no hago, ya dejé hace muchos años, y no me involucro con nada. Si ellos traen contrabando, todo lo demás, o aprenden para delinquir, ya sería problema de la agente aduana que lo acepta y no toma en cuenta el factor de riesgo de las importaciones y exportaciones. ¿Ya? Eso sería el cumplimiento del artículo 18.
Pero ahora voy a mencionar algo importante, no sé si puedes ver la diapositiva y dice, hay palabras y terminologías que la ley y el reglamento y las actividades logísticas o de comercio también mencionarán, términos que no aparecen en la norma, pero en el ámbito laboral o profesional se aplican al describir una determinada situación aduanera. Entonces, existe un lenguaje del argot laboral, el técnico en las operaciones y el legal en las situaciones administrativas. Todos tenemos una forma peculiar de llamar una cosa, no sé si te ha pasado. Vas a un distrito, hay personas que hablan de una manera, vas a otro distrito, toman un modismo para hablar. En el comercio pasa lo mismo. Y algunas personas con esta manera peculiar de su sector económico, de su residencia, de su formación profesional, comportan una actitud que lo expresan en la manera del lenguaje y en la manera en que, según ellos, se diferencian porque unos son agentes de aduana, que trabajan para la agencia aduana, otros son agentes de carga y otros son los que trabajan en nombre de los transportes. Entonces, cada uno tiene su pequeño rubro y en su pequeño rubro, cada uno pone su argot. Pero en ese argot que existe, van a ver que el lenguaje técnico de operación sería, acuérdense la palabra, ¿se acuerdan de lo que hemos hablado como la nota de tarja y la tarja al detalle? ¿Recuerdan esos dos términos? Te leo por el chat si lo estás recordando, ¿sí? ¿Se acuerdan de la nota de tarja y la tarja al detalle? ¿Recuerdan dónde se cumplía? Recuerda que yo había preguntado, ¿está en la ley? Ustedes dijeron, no, no está. No había información, pero era, le dije, del pasado. Entonces, esas formas peculiares son las denominadas, que yo digo acá, los técnicos, el lenguaje técnico en las operaciones, ¿no? Y el legal es cuando ya tienes una controversia con la SUNAT y no puedes emplear tu lenguaje técnico ni tu argot porque podríamos responderte que es improcedente, ¿ya? O que hay vacíos y que por tanto diríamos el proceso es nulo o el proceso tiene anubilidad. Son situaciones concretas. Entonces, veríamos que no tienes acorde o hay veces en lo peor del caso es inadmisible tu caso, lo que perderías. Por eso es importante tener en cuenta, para mí, desde el punto de vista personal, el argot laboral, cómo hablan la gente, las personas que elaboran, cuál es el lenguaje técnico de las operaciones, que es muy importante, sobre todo en los denominados congresos o convenios. No se necesita hablar con el argot laboral, se necesita hablar con el técnico, porque muchas personas en el mundo están vinculadas ya a los términos que manejamos nosotros. El lenguaje aduanero es un lenguaje universal, donde la OMA comporta y la Convención de Kioto un elemento importante del mismo lenguaje. Importaciones se entienden aquí y en la China, exportaciones también. Si hablamos de mercancías equivalentes también. Si hablamos de mercancías nacionalizadas extranjeras también. Hablamos de mercancías y su valor tributario como base imponible al valoren, también lo conocerán. Entonces, hay lenguajes que sí nos comprendemos, pero en el ámbito legal la situación cambia, porque el contexto legal de un país no es el del otro país. Pero en el tema aduanero nos rigen instituciones como la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo. Son entes importantes para el manejo legal de las situaciones que se plantean. Veamos entonces la siguiente diapositiva. El argot laboral. Es la manera peculiar como las personas en su ámbito se expresan. Tomemos, tomemos como referencia, por ejemplo, que en el Perú, debido a tanta migración española, mexicana, colombiana, venezolana o de otras nacionales, japoneses, chinos, lo que sea, lo que haya llegado al país, tiende a dar un modismo, tiende a aplicar algo que puede, no muchas veces yo digo el sentido de mejorar, sino distorsionar el sentido de algo. Y entonces, para que entiendas mejor, es importante saber escuchar para luego interpretar lo que él cree que significa. Porque cuando le dije el tema parihuela, y uno viene de otro lugar, entiende de que te enseñaron que eso significa comida. Pero como existen tantas jergas en el país, hay que hacerse un catálogo de palabras
que las personas manejan. En el trabajo también es lo mismo. Abrevian muchas cosas. Si no conocen algo, lo denominan de una forma diferente. Entonces podemos exponer algunas formas curiosas que la gente suele hablar. Desglosar no es un tema curioso, pero es un tema involucrado en el proceso de identificar la pertenencia de un proceso hacia un sujeto en particular. En este aspecto nos vamos a referir exclusivamente a lo que vamos a ver después de acabar esta sesión, que se llama el manifiesto, donde la carga que es comprada en el exterior y esta es traída por el transportista, necesitamos reconocer e identificar que al identificarse nuestra mercancía, nuestro bulto, paquete, container, pallet, está nuestro nombre. ¿Se acuerdan? La tenencia de la mercancía. Entonces, vamos a tener ese término que nos van a decir, sobre todo en las agencias de aduana, si ya tienes desglose. Hay desglose, te van a preguntar y tú mirarás el sistema, lo voy a mostrar en la siguiente sesión de manifiesto que continúa después de esta, y vamos a tener que hacer lectura de lo que en la website de la aduana vamos a visualizar y ver que cuando llame el cliente y te pregunte y te diga, ya llegó mi mercancía, tú verás el sistema y vas a tener que manejar el tiempo, en el que si se puede cumplir la disposición del cliente o simplemente va a tener que esperar porque no está cumpliendo los plazos. Lanza la DUA, es un tema que escuché muy curioso aquí en el Perú, donde en las agencias de aduana, bueno, en las que pasé, decían lanza la DUA a la persona que le es sin liquidador, aunque realmente el término sería como digitador, porque lo que hace esta persona es sentarse en un escritorio donde en un ordenador o laptop está el sistema de comunicación con la aduana, que sea el SINTAD, el ASINS, el SOTPAD u otro software que comunica la información cuando recibe los documentos del importador exportador y lo digitalizas a la aduana para que la aduana te responda con una numeración dándote inicio al proceso de régimen aduanero. Entonces, cuando se dirigen algunos, te vas a acostumbrar a decir lanza la DUA, o sea, quiere decir que registres la información y le envíes a la aduana para que la aduana te dé como respuesta la famosa numeración de la DAM. Algunos también dicen, oye, ¿y qué dice el semáforo o qué canal le salió? La palabra más apropiada es entender que cuando nosotros queremos saber el estado de nuestra mercancía del canal rojo, canal naranjo, el canal verde, la imagen es de un semáforo. No es el semáforo, se denomina el canal de control o la comunicación del canal del control. La notificación es importante porque las notificaciones abren el preámbulo a ver si hemos cometido algún error de parte de una mala digitación o omisión y otra en la que nos encaran que nos falta algo. Entonces es importante las notificaciones de la administración aduanera. Y la otra, numera, también es un término vinculado a lanza la declaración, es permitir ya que teniendo todo revisado, la documentación por otro que está trabajando con el digitador o, como le dije, liquidador, que va a ser el sectorista, va a revisar la documentación y te va a dar el ok. Te va a decir que todos los documentos están en orden, no hay dato que falte y te va a solicitar que registres la información en el sistema de teledespacho, ya sea por el SINTAD, el ASINSA o el SOTPAD, y envíe la información a la administración aduanera para que éste retorne con su famoso numeración de DAN. Y empezamos ya lo que llamamos el despacho aduanero. Me dice si has entendido hasta aquí la explicación de esta parte. ¿Has entendido? Me lo asientas a través del chat para poder continuar. Si no has entendido algo, me lo dices para podértelo explicar, ¿ya? Bien, Fresian, voy entonces. Sí, de acuerdo. Vamos a entender para todos ustedes que las personas tienen un modo de hablar. Vamos a empezar con la palabra desglosar de nuevo. Desglosar significa que identifican tu carga. Imagínense que hayamos comprado a una empresa un lote de cajas de leche, un lote.
Entonces, ciertamente nosotros hemos pagado por una parte del lote, no por el lote completo. O sea, una parte, una cantidad determinada de cajas nos pertenece. El lote va a venir a nombre de quien pagó por el lote. No todos nuestros nombres van a aparecer en la factura. Solamente uno puede aparecer. Supongamos que haya sido un intermediario, ¿no? Supongamos que haya sido una empresa Enterprise que compró los lotes para nosotros. Y al querer Enterprise entregar nuestro lote, nuestras cajas que no corresponden a la compra, empieza a desglosar. Entonces empieza a identificar a uno por uno qué cantidad de caja le pertenece. Las personas generalmente a este proceso en el tema lo vinculan como, vamos a ver más adelante, como el padre, el hijo, el nieto, así van a llamar los documentos. Y es una manera biológica que no tiene nada que ver con la parte aduanera que nosotros estamos. Está vinculado directamente el desglose con el agente de carga y con el transportista. Esto lo vamos a visualizar en el portal web de la SUNAT que se llama el espacio de los manifiestos. Lanzar la DUA, numerar la DUA, son términos que utilizan las personas cuando ya están los datos como corroborados, corregidos o documentos, ya sean los que pertenecen para el régimen aduanero, permiten que ingresen los datos al sistema, SOPAD, ASINSA, y envíes la información a la aduana. Cuando envía la información a la aduana te responderá con la famosa numeración de la DAN. Por eso te dirán numera la DAN o lanza la aduana. Semáforo es la imagen en el que se ven los colores naranja, rojo y verde. Esto identifica el proceso del canal de control para una persona que ha hecho importación o cualquier otro régimen aduanero. Recordemos que los canales de control son rojo, naranja y verde, pero en los regímenes aduaneros no se cumplen todos los colores, solo en la importación para el consumo. Y las notificaciones son aquellas en las cuales la aduana ha observado algún tema que no está de acuerdo, alguna omisión, alguna rectificación. Entonces nos comunica para sancionarnos o advertirnos. Esto lo voy a mostrar en manifiestos. Ya advertencias también te dan sin ser causal de multa. Otras notificaciones ya son causales de multa. Ahora sí me dices, Fer, si se ha podido comprender y los demás también hemos podido ampliar un poco más de nuevo la parte de la explicación. Me lo comentan por el chat si todo está claro para poder continuar con la siguiente parte. Bien, Frecia, bien. Los demás han entendido la explicación. Si alguien ha ingresado al sistema, no olvide pronunciarse, ¿sí? Para poder registrarlo oportunamente. Bien, José Carlos, bien, Roy. De acuerdo, entonces voy a ir continuando y si en algún punto no se entiende, escriben en el chat para poder ayudar. La terminología no mencionada en el glosario. Muchas terminologías no están en el glosario, pero van a aparecer en el decreto legislativo de la ley de aduana. Lo vas a ver ahí. Pero algunas de ellas se mencionarán como procesos con un término, pero cual término no tiene una definición, ni por el glosario, ni por el propio artículo de la ley. Por ejemplo, miremos si hay definición o concepto de la importación para el consumo en el artículo 49. Quiero que mires el artículo 49 y me digas si existe una definición o concepto de la importación para el consumo. Artículo 49 en la ley. Me lo escribes en el chat si has podido leerlo, ¿sí? Y me dices si tiene una definición, o decir qué es la importación para el consumo, o enumera situaciones que tiene que tener la importación para el consumo, ¿ya? Me dices por el chat para saber si lo estás revisando. Bien, Alexa, muy buenas noches. Sí, sí, entiendo. Ya algunas 2 veces increíblemente me ha pasado con ustedes. Cuando está en una zona determinada, también me ha pasado el problema de la conexión a internet. Este es el Perú, pues, ¿no? Si te paras en la esquina de un determinado distrito, la banda hace 5G. Te pasas al otro, 4G, llegas a otro, ya ni G existe.
y depende de las empresas de telecomunicaciones en el país, ¿no? Depende del equipo, la de telecomunicaciones, la zona. Este es en el Perú en que vivimos frente al Bicentenario. Sí, no te preocupes, Alexa Flores. Registraré tu asistencia. Me dicen si el artículo 49 tiene una definición o concepto de la importación para el consumo. El artículo 49 en su ley. Miren, en el artículo 49, que habla de la importación para el consumo, existe una definición o concepto del régimen que le mencioné, importación para el consumo. ¿Sí? Menciona una definición, Anthony. Bien, de acuerdo. Si tienen la ley impreso, le pueden poner al costado, si lo tienen impreso o si tienen el PDF oficial, lo pueden marcar como comentario código 10. Claro, el artículo 49 nos menciona los procesos que deben darse para cumplir el régimen, pero nos advierte desde el comienzo que dice que una importación es el ingreso de una mercancía. Y la pregunta es, ¿qué tipo de mercancía? En el glosario tenemos 4 tipos de mercancías. ¿Qué tipo de mercancía se refiere? Recuerden que tenemos mercancía nacional, nacionalizada, mercancía equivalente y mercancía extranjera. ¿A cuál mercancía se refiere el artículo 49? Porque el artículo 49 no te dice qué tipo de mercancía. Debemos deducirla. Estos son los aspectos importantes. En el artículo 49 no se menciona la mercancía, pero tú debes tener claro que en el glosario tienes 4 tipos de mercancías. Mercancía como definición, mercancía equivalente, mercancía nacional, mercancía nacionalizada y mercancía extranjera. La mercancía extranjera es la que se refiere por el cumplimiento de una importación para el consumo en el artículo 49. Veamos algunas terminologías que no se mencionan en el glosario, pero que están dentro de toda la ley de aduana. Primero, la persona. Las personas que intervienen en las importaciones, nos han mencionado la ley en el operador, que son naturales y jurídicas. La persona natural conlleva tener un registro único, como conlleva tener un DNI. La persona jurídica solo se identifica por el registro único. Este está vinculado a un régimen tributario general o especial, pero lo que hace que el operador se identifique con la aduana para realizar regímenes aduaneros es la actividad de comercio. Buenas noches, Jason. Bien, dígame si se visualizó la diapositiva y si comprendiste la explicación de esta parte. Ahora estamos ampliando el sujeto. Visualiza la diapositiva. Dime. Y ya se entendió la explicación, me lo comentas. Bien, lo que me refiero, Fresia, es que cuando realizamos importaciones para el consumo, debemos primero identificar si fue una persona natural o jurídica. Luego de ello,
identificar si la persona natural lo hizo con registro único de contribuyentes o lo hizo con DNI. Una persona jurídica no. La persona jurídica sí tiene RUC. Y el RUC lo identifica como una razón social. En la natural, una denominación comercial. Las personas jurídicas o aquellas que realizan la actividad de comercio tienen que vincularse a un proceso denominado régimen tributario general o régimen tributario especial. A eso me refiero cuando identificamos a las personas naturales o jurídicas. Ahí está en pantalla los tipos de mercancías que debes recordar. Mercancía extranjera, en la que ingresa al país. Mercancía nacional es la que tú has producido en el país. Y mercancía nacionalizada es la que ha pagado los tributos. O sea, la mercancía extranjera que pagó tributos se convierte en mercancía nacionalizada. Ahora vamos a ver otro aspecto, que es el aspecto de los sucesos en el cual se van a dar, y necesitamos identificarlos bajo su definición, concepto y aplicación o proceso. Permítame entonces mencionar algunos detalles de este tema de participación. Vamos a tener, me dicen si lo tienen en pantalla, pueden visualizar lo que está escrito en pantalla para yo mencionar en los artículos de la ley. Me dicen si lo visualizas y lo puedes ver. ¿Sí, Alexa? Muy bien. Tenemos rectificación, legajamiento, despacho parcial, medidas en frontera y desdoblamiento. ¿De acuerdo? Bien, revisemos en la ley, vayan anotando, porque cuando hagamos regímenes aduaneros espero que ya lo comprendamos. Veamos el artículo 136, 137 y 138 y me enumeras cuál es el título que llevan dichos artículos de la ley. 136, 137 y 138. Enumérame de qué artículos se está haciendo mención. Te leo por el chat para que me menciones de qué estamos hablando. Muy bien, Jorge. La rectificación, el alejamiento y la suspensión de plazo. Muy bien. Tomemos en cuenta algo. Rectificar significa que algo nosotros hemos enviado mal y necesitamos corregirlo. La rectificación conlleva siempre la aplicación de una multa, ¿ya? Grábate eso. La rectificación implica una sanción, o sea, implica una multa. Eso es el aspecto más importante que debes tener en cuenta, la multa. Pero la rectificación conlleva tiempos, que lo voy a explicar. El tiempo del antes, el durante y el después, ¿ya? Son elementos que voy a explicar más adelante. Legajar. El legajamiento refiere a la situación en la cual lo que queríamos hacer como intención sobre el proceso de nuestro ingreso de mercancías no se ha podido dar. Y como no se ha podido dar, entonces, o se ha equivocado la intención de que queremos realizar, entonces se dice en ese momento que queda sin efecto el proceso que se ha iniciado por error y que conlleva a que no apliquemos una multa o sanción. El legajamiento no conlleva
multa o sanción. Me dices si lo has entendido, estas dos explicaciones, para seguir avanzando. No, el legajamiento fresia no conlleva una multa, conlleva una desafectación del proceso, o sea, se reinicia, porque la causal de este proceso justamente ha sido que no se ha podido realizar, o sea, que no corresponde, y que como no corresponde, entonces hay que volver a iniciarlo. Por eso se dice que el legajamiento no produce el denominado multa. Ya vamos a ver los artículos también que se involucran con el proceso de legajamiento, en qué situaciones especiales no conlleva a ello. Un despacho parcial. Un despacho parcial es aquel despacho que se toma cuando una compraventa ha sido cerrada, ha sido ya negociada, pactada, aceptada, y la cantidad de bienes negociados que se van a traer, los bienes llegan de manera individual. O sea, si tenemos 5 productos que ingresar, solamente llegan de 2 en 2, 1 en 1, etcétera, de acuerdo al tiempo que haya dispuesto el importador o exportador. Pero también hay veces vinculan que el despacho parcial puede darse por una situación en la cual es inherente, o sea, escapa al importador porque al no notificar a quien le vende, entonces este envía el producto en el tiempo en el que él encuentre espacio de reserva de nave para poder entonces enviarte todos los elementos comprados. Por eso hablamos de despachos parciales. Generalmente los despachos parciales, vamos a ver más adelante, se vinculan a las cargas. Las medidas en fronteras, sin embargo, son aquellas medidas que adoptamos para poder encauzar una detención a una presunta mercancía que ingresa al territorio aduanero, ya sea primario o franco, y que de alguna manera ataque a determinado sector o a determinada marca o producto. En esta medida de frontera actúan la policía, Indecopi, la SUNAT y otras dependencias de entidades vinculadas con el interés de la empresa, etc. Y el desdoblar es lo contrario al proceso del parcial. El desdoblar más aplica al proceso de las mercancías que son pequeñas, o sea, paquetes, bultos, sacas. A diferencia del proceso de despacho parcial, se refiere más a elementos de gran volumen. Por eso hablamos de desdoblamiento. Me dice si has podido entender hasta aquí la explicación, sino para volver a explicar. ¿Ya? Me dice si han entendido la explicación de la rectificación, el engajamiento, el despacho parcial, la medida en frontera y el desdoblamiento. Me lo mencionas por la red. Ah, ya, bien, Fresa, el despacho parcial, la medida en frontera y el desdoblamiento. Bien, ¿alguien más, por favor, que tenga algún punto en especial que no se haya podido comprender para explicarlo? ¿Hay alguien? Ah, muy bien, claro, no está acá, sí, muy bien, Alexa, lo voy a mencionar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ya, muy bien. Vamos a empezar primero por los puntos que tengo en pantalla y luego completar, claro, aquello que se menciona en el artículo 137, 136, 37 y 138, ¿ya? Vamos a mencionar primero. Un despacho parcial refiere a que comprando algo nosotros, supongamos una determinada cantidad, la determinada cantidad no llega en las condiciones de un solo envío, sino llega parcializado. O llegando una determinada carga completa, usted decide nacionalizarla, pagarla por partes. Entonces toma por partes su despacho. Entonces eso se refiere a un despacho parcial. Otro tema, la medida en frontera, es una medida que salvaguarda de alguna manera
el interés de una empresa ante un producto o mercancía que amenaza al suyo. En él intervienen entonces la policía, las entidades competentes vinculadas al producto, ya puede ser DIGESA, DIGEMIT, SUCAMEC, Policía Nacional y Aduanas y Ministerio Público. Es la medida que resguarda el ingreso de mercancías que amenazan su ingreso por las fronteras. Y el desdoblamiento más bien aplica a mercancías que son de índole de paquetes, bultos, encomiendas, etc. Esa es la diferencia. Generalmente está vinculado al código 244. Los despachos parciales generalmente se vinculan al código 118 y 235. Me dice si ahora se han entendido esta parte de la explicación para explicar el tema de la suspensión del plazo del artículo 138. ¿Comprendió la explicación, Fresia? ¿Alguien no entendió esta parte de la explicación? Porque voy a pasar a explicar lo que Alexa me ha dicho que falta, que es el tema de suspensión del plazo. Bien, ahora, la suspensión del plazo es muy importante para entender algo. Las mercancías son extranjeras y cuando tienes que pagar el tributo para que se conviertan en mercancías nacionalizadas, conlleva un punto muy importante. Primero, que debemos pensar si la mercancía es admisible, es restringida o es prohibida, ¿ya? Eso tiene que tener en cuenta. Si la mercancía es admisible, restringida o prohibida. El artículo 138 hace mención al plazo de un trámite. No sé si ustedes tienen a la mano la web o en su laptop o en su ordenador y pueden ir a la red y visualizar, no sé si lo pueden hacer, entrar al internet, me lo dice alguien si lo puede hacer, y pone en la página del Google, pone la palabra DIGESA y le da clic a la palabra DIGESA, ¿ya? Voy a explicar esto para que lo entendamos. DIGESA, pone DIGESA. DIGESA es una entidad vinculante a nosotros. Va a salir la palabra DIGESA y vas a entrar a DIGESA. Cuando ingresen a DIGESA, si me está siguiendo, sale Dirección General de Salud, apretan el Google y sale DIGESA, www.digesa.minsa.gov.p. Apretan la palabra DIGESA y en pantalla va a aparecer, ¿no?, la web de presentación de esta entidad. Pero para entender el cumplimiento de un artículo 138, debemos pensar lo siguiente. Toda entidad vinculada al proceso de prestación en el comercio para una autorización nos debe mencionar el plazo que debe cumplir ella en entregarnos la famosa documentación. Ya, eso es importante. Entonces, para poder identificar ese proceso, es importante entender lo que menciona justamente la página. Si han abierto la página de IGESA, la página de IGESA le va a abrir actualmente diciendo comunicado, presentación de solicitud de autorización sanitaria de importación de juguetes y útiles de escritorio. Ya, este comunicado que aparece en pantalla hoy actualmente te muestra que debemos cumplir una disposición y que para dicha disposición debemos iniciar un trámite. Y en el trámite tiene un plazo. Entonces, la suspensión de plazo es que cuando este tratamiento no se pueda dar, pero tú ya lo has iniciado, la aduana tiene que esperar el término del plazo para que te entreguen tus permisos o autorizaciones. Me dices si has entendido y me dices si has ingresado a la página de la DIGESA en Google para indicarte dónde están los plazos. Y lo vas a aplicar en todos los procesos que haga más adelante. Me dicen si entendieron el artículo 138 y si están en la misma página de DIGESA en el Google. Si alguien ha ingresado o puede ingresar y hacemos la clase más práctica, ingresen a la página. Muy bien, Monroy. Estás en la página y sale un comunicado, ¿no? El primer
El primer comunicado, ¿no? Sí, dice comunicado. Los que han entrado también pueden ver, mira, puede ver que debajo de donde dice Perú, Ministerio de Salud, hay 4 enlaces. Inicio, Tupac, ¿no? Coldex, Colipal y Buce. La palabra Tupac debajo de la presentación general significa trámite único de procedimiento administrativo. Dale clic y me dices qué te sale. Está, dice debajo de la presentación Ministerio de Salud, al inicio, la TUPA, Codex, Compial y Buce. Cuando nosotros queremos dar cumplimiento al artículo 138, debemos conocer el plazo de los trámites, y los plazos de los trámites solo lo vas a poder hallar en el trámite único de procedimiento administrativo denominado TUPA. ¿Todos tienen TUPA? Sí, todos tienen TUPA. No me hablo del TUPAMARU, estoy hablando de la TUPA, del término que significa trámite único de procedimiento administrativo. Quien le da clic me dice qué es lo que visualiza para yo poder orientar, ¿ya? Los leo a través del chat si tienen alguna opinión para poder ayudar. Bien, mientras tanto, si se conectan, vamos viendo que en pantalla estoy colocando las palabras que se relacionan con la destinación y la numeración. Quiero que miren en el artículo 2 qué significa destinación aduanera. Quiero que miren en el artículo 2 qué significa destinación aduanera. Y la palabra numeración la va a encontrar el nombre correcto en el artículo 140. Me lo mencionas por el chat, ¿ya? Veamos la definición en el artículo 2, destinación aduanera, y veamos cuál es el nombre que se le da a la numeración en el artículo 140 de la ley. Te leo por el chat para explicarle esto que ves en pantalla. Me dicen si ya encontraron la palabra destinación aduanera del artículo número 2 y cuál es el nombre que lleva el artículo 140 en la ley. ¿Sí? ¿Qué dice Alexa? Muy bien. Ya, muy bien, Monroy. Veamos. El artículo 140 dice nacimiento de obligación tributaria de enero. Muy bien, Monroy, correcto. Cuando te dicen numera la DAN, lanza la DUA y hablen del episodio que yo pongo acá en la diapositiva, numeración, se refiere al artículo 140. Quiere decir que cuando enviamos la información a la aduana desde nuestra agencia aduana con los sistemas de teledespacho del SINTAD, ASINS o SOTPAD, estamos cumpliendo numeración de la DAN, que es decir, artículo 140. Ahora, el siguiente.
¿Qué es la destinación aduanera? ¿Qué es lo que dice? Coméntame. ¿Qué es lo que dice del artículo 2 sobre la destinación aduanera? ¿Cuál es el elemento principal de la destinación aduanera? ¿Cuál es el término que usa principalmente la destinación aduanera? ¿Qué dice la destinación aduanera? La destinación aduanera dice que es la manifestación de la voluntad. Por eso es que se cumple la relación. Acuérdense que estamos haciendo vocabulario relacionando los aspectos con los términos que te vas a encontrar. Cuando te dicen, señor Jorge, por notificación, rectifique usted en la declaración aduanera la serie 1, Jorge se va a poner a pensar y dice, me dice que yo rectifique la serie 1, quiere decir el primer producto de la factura, pero ¿por qué? Porque está indicando que la destinación ha sido inapropiada, has omitido o has descrito incorrectamente algo y te están pidiendo rectificar, o sea, ya te están multando. En cambio, si tú ves que un proceso de intención tuya fue traer algo para venderlo y lo están poniendo en otro régimen aduanero que no sea pagar tributos y venderlo localmente aquí, pides legajamiento, ¿ya? Eso sería el proceso. Por eso, los elementos importantes que vinculan a la rectificación, el legajamiento y la medida de frontera es la destinación y la numeración conocida como nacimiento de obligación tributario aduanero del artículo 140. Grábate esto porque lo vas a necesitar más adelante. Ahora dígame si visualizan en pantalla los siguientes términos. Algunos ya lo hemos hecho, otros lo vamos a pasar porque ya lo hemos explicado. Nos quedan solamente unos 3 puntos o 4 acá a explicar. Si lo puede ver, muy bien. Los demás lo pueden ver. Estoy avanzando y necesito saber si los demás lo pueden visualizar. Sí, Alexa, muy bien. Frecia, ¿lo visualizas? Jorge, muy bien. José, ya. Jason, ¿visualizan las diapositivas? Hay nuevos términos. Muy bien, hay nuevas terminologías. Ya. Vamos a empezar primero explicando la palabra abandono como el término que necesariamente necesitamos identificar cómo lo entiende la aduana y qué es lo que nos quiere decir la aduana con este término. Este término lo vamos a poder ver específicamente desde el artículo 180, ¿ya? 180, la sección novena del título primero del artículo 180. Pero cuando hable específicamente del abandono, entonces él se va a meter más con procesos que abarcan desde el artículo 180 en adelante. Y no nos va a mencionar una definición. Si pueden entrar al artículo 180, me lo dicen, ¿ya? 180 y dice disposición de las mercancías en situación de abandono y comiso. Pero el abandono está en el artículo 176 y 177. Me dice si los tienes y me dice qué título llevan el artículo 176 y 177. Mencióname en el chat para poder saber que estás en la normativa. Acuérdate que acá no hay teoría, no he puesto nada de teoría y estoy contando con que tú tengas a la mano la normativa que ya has descargado para ir explicándola, ¿ya? Muy bien, Alexa. Abandono legal y voluntario. Ya. Muy bien, Monroy. Los demás, Fresia, Jason, tienen ya el artículo para que lo vayan leyendo mientras yo les doy un ejemplo de lo que sea, cómo se aplica, ¿ya? Anthony, Elvimar, Jason, Jorge, José Carlos, Mía García, buenas noches, no te he registrado en la asistencia. Miguel, Monroy y Uriel. Lo leo en el chat para saber que todos estamos en la normativa, ¿sí?
Bien, vamos a suponer un caso para que podamos entender ambas definiciones, ¿ya? Supongamos que nosotros todos, incluyéndome yo en el proceso, queremos importar vehículos. Hemos visto que el vehículo eléctrico es mucho mejor que el vehículo a gasolina, ese contamina el ambiente, la minera contamina el ambiente, la quema de basura contamina el ambiente, y nosotros ya no queremos ser inconscientes con la naturaleza, en especial con la del Perú, y queremos importar vehículos eléctricos. Entonces, hacemos la importación, hacemos la compra, nos asociamos, ponemos nuestro nombre en nuestra empresa e importamos vehículos eléctricos. Para eso, primero le pedimos permiso al MTC, si nuestro vehículo cumple las disposiciones para su ingreso, el MTC nos dice que sí, y ya. Una vez que ingresa, es porque hemos cumplido la destinación aduanera. Por eso hemos solicitado al MTC que permite el ingreso, porque sabemos que el MTC es el ente vinculado para la autorización de vehículos. Entonces le pedimos. Luego, si nosotros ya hemos aprendido a clasificar, podemos buscar la partida arancelaria en la nomenclatura. Si no es así, se la dejamos a la gente aduana. Pero supongamos que en ese momento en que nosotros estamos cumpliendo la asignación y la clasificación, debe darse cumplimiento al proceso de la numeración. Artículo 140, nacimiento. Pero ¿qué pasa? De repente todos, a manera de chanchita, nos habíamos quedado en acuerdo de que pondríamos nuestro dinero para poder pagar los tributos y no tenemos plata, nos falta. Bueno, mañana pagaremos. Pregunta, ¿qué pagamos mañana si no pagamos hoy? Los vehículos. ¿Qué sucede mañana? Si hoy es el plazo para pagar los tributos, mañana la aduana que me aplica. Muy bien, Jorge. Mora. Ya. Muy bien, hoy. Mora. Ya estamos en problemas. Ya está sumándole mora. Pero supongamos que el plazo se vence de todo el proceso el lunes. Y el lunes no hemos podido ni recolectar la plata. Se nos han juntado los intereses moratorios y no podemos. Entonces, cuando esta situación de incumplimiento al plazo se da, se llama abandono legal. La aduana emite una notificación obligándonos a pagar los tributos y las moras. Primero se pagan las moras, los intereses, y luego el tributo. Y nos obliga. En el caso de extralimitar el plazo, nuestras mercancías van a caer en las situaciones que vemos en el artículo, si me siguen, 182. Síganme, por favor, 182. ¿Qué título lleva el 182? Mira el título del artículo 182. Capítulo primero, ¿cuál es el título? Capítulo primero, artículo 182. Ve tomando nota porque la evaluación va a ser bien pesada porque tenemos mucha teoría. Capítulo primero, ¿qué dice? No, el título, remate, Jorge, remate. Muy bien, remate. Siguiente capítulo, ¿qué nombre lleva? Artículo 184. ¿Cuál es el nombre del capítulo segundo? Artículo 184. ¿Cuál es el nombre que lleva? Adjudicación. ¿Correcto, Jorge? Vayamos al siguiente. Muy bien, Monroy. Al artículo 186. ¿Cuál es el título? Artículo 186. ¿Cuál es el título? Que lleva entrega al sector competente. Ya, muy bien. Y por último, el artículo 187. Anoten estos temas del abandono, ya lo vamos a necesitar. Anótenlo, acuérdense, clase que mencionamos, clase que debe guardar los nombres. En el examen después, no vais a decir que el tema no se mencionó. Muy bien, destrucción. Ya. ¿Cuántos procesos tiene el abandono legal? Contabilicemos. ¿Cuántos procesos tiene el abandono legal? Contabilízamelo y lo leo por el chat como estoy haciendo. Contabilízame. Muy bien, Jorge. 4. Tenemos la destrucción, la entrega al sector competente, la adjudicación y el remate. Muy bien, Alexa. ¿Qué pasa cuando yo pierdo el plazo? Cuando no puedo pagarlo, que la multa te lo hace pagar la aduana sí o sí, la aduana va a poner en cualquiera de estas situaciones, paso a paso, nuestra mercancía. Primero, lo primero, la aduana no lo va a rematar. Lo primero que la aduana le va a preguntar al sector competente si alguien necesita vehículos. Y por casualidad que parezca en la vida,
Apuesto 100 a 1 a que el Congreso se va a pronunciar primero. No una entidad. El Congreso o alguna institución del Estado va a decir que necesita vehículos para los funcionarios del Estado, para que se puedan movilizar con nuestra mercancía. Si el sector competente no lo quiere, entonces pasará la situación de la adjudicación. ¿Quién lo adjudica? ¿Quién cree que se adjudica la mercancía luego de que el sector competente no lo toma? A ver, supongamos, a ver, suposiciones, menciónenlo por el chat para leerlo. ¿Quién cree que luego de que los sectores competentes no quieren nuestra mercancía, quién se puede adjudicar esta mercancía? ¿A mano de quién pasaría en segundo plano? ¿A quién le pagamos tributos? ¿A quién le debemos rendir la destinación aduanera? ¿Quién nos da la numeración? Empecemos por ahí. Muy bien, a la SUNAT. Muy bien. Ahora, si el sector competente no lo quiere y la SUNAT tampoco se adjudica, pasa al remate. En la página de la SUNAT el remate, pasa al remate. Si nadie lo compra o ya están obsoletos, entonces pasarán a la destrucción. Son las etapas del abandono legal. Me dices, ¿has entendido la primera parte de abandono legal? Lo he hecho de manera rápida. Abandono legal. ¿Se comprendió la explicación? Te leo en el chat. ¿Comprendiste, Alexa, la explicación? Anthony, Elvimar, Fresia, Jason, Jorge, José Carlos, Mía, Miguel, Monroy y Uriel. ¿Comprendieron la explicación? Lo leo en el chat para ver si alguien ha comprendido y si alguien no lo ha comprendido, vuelvo a explicarla. Bien, Fresia, ¿alguien más que no haya podido comprender y necesita que explique esta parte? ¿Alguien más? Mientras alguien se anima a mencionarlo en el chat, Fresia, vamos explicándolo. Fresia, cuando traemos algo por importación, debemos cumplir el plazo, Fresia. El plazo tiene un límite, Fresia, pero el límite puede excederse. Entonces la aduana declara abandono legal. El abandono legal solo se declara, Fresia, cuando la aduana te notifica que cae en abandono legal. Entonces la aduana dice, hay 4 procesos por el cual vas a pasar por abandono legal. El sector competente, el sector competente, o sea, el sector competente, uno de ellos, la adjudicación, el remate y la destrucción, Fresia. Son los 4 procesos que cae una mercancía en la situación de abandono legal. ¿Ya? 4 situaciones. ¿Comprendiste, Fresia, esta explicación? Eso estamos hablando del artículo Fresia, para que tomes en cuenta, artículo 186, 184, 183 Fresia y 182, ¿ya? Abandono legal. El abandono legal se encuentra en el artículo 176. ¿Sí? ¿Ahora claro, Fresia? ¿Sí? Bien. Ahora, el abandono voluntario. Supongamos, hemos llegado con nuestra carga nos damos cuenta o nos enteramos que es restringida, no hemos pensado en la plata, no tenemos la plata para pagarla, y entonces formulamos un escrito a la aduana donde renunciamos a la mercancía. ¿Cuándo se cumple el abandono voluntario? Cuando no hay una acción preventiva. Yo te pregunto, ¿cuáles son las acciones preventivas que menciona el vocabulario del artículo número 2 de la ley? ¿Cuáles son las acciones preventivas que menciona el artículo número 2 del vocabulario? ¿Cuáles son? Recuerda que les hemos mencionado ya antes. ¿Cuáles son las acciones preventivas?
¿Cuáles son las acciones preventivas? Recuérdalas. Son 2 acciones preventivas. Acuérdense, les hemos mencionado ya en las sesiones de clases anteriores. Acuérdense del caso que mencioné en mesa redonda. La aplicación de las acciones de control, pero en ella luego de las acciones de control extraordinario se imponen 2 acciones preventivas. Una se cumple antes que la otra. No, esas son las acciones de control, Monroy. Ordinario en primario, en secundario la extraordinaria. Pero cuando uno ejecuta una acción Monroy, uno debe dejar claro que está aplicando la acción de la inmovilización o la acción de la incautación. Esas son las medidas preventivas. Anótenlas, por favor, ¿ya? Acción de medida preventiva de la SUNAT en las acciones, la inmovilización y la incautación. Me dice si anotaron y comprendieron esta parte. Entonces ya quedé en explicar el abandono. ¿Se entendió? Me dicen entendido para pasar a la valoración aduanera. Voy a hacer un esbozo de la explicación nada más. El comiso Monroy no es una acción preventiva. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Supongamos, ya, te lo voy a explicar desde el punto de vista clínico, médico, ya. Y el otro ofrece incautación. Ya, supongamos, Monroy, que te da a ti una gripe. Y tú crees que tomando amoxicilina te vas a cortar la gripe. Me dice, Daniel, tengo este problema, me pasa una gripe, no sé si es COVID o es alguna infección. Entonces tú vas al farmacéutico y el farmacéutico te da un cóctel de medicinas para cortarte tu malestar. Pero yo te diría, el farmacéutico obedece al médico en la receta. Tomo entonces a decirte, mejor si la garganta te arde, si la garganta está inflamada, si tienes afonía de voz, o sea, baja voz, ronquera, y no hay tos, mejor cómprate un multibiótico Monroy, porque el multibiótico es un paliativo, no es una medicina, y como la gripe es un virus, debe ser transitorio. Pasará un poquito de agua con limón, con unas gotas de naranja, y te abrigas el pecho y suficiente. Si sientes que te pica, te frotas y chupas el caramelito del multibiótico y esperamos unos 3 días en respuesta. Si no hay fiebre, claro. Ah, ya. Entonces, ese se llama paliativo. El ordinario, en el tema del comiso y la incautación, Monroy, significa que lo preventivo lo puedes recuperar, que no lo has perdido, que debes cumplir el plazo y la presentación de la formalidad, que son los documentos, para recuperarlo. 10 días en el primero, 20 en el segundo. Son medidas que no son definitivas, son medidas provisionales, son medidas que te permiten recuperar tu mercancía pagando la multa, pagando los almacenajes, nada más. Eso sería. En cambio, el comiso Monroy es la pérdida definitiva del bien. No lo recuperarás. Se queda con la aduana y eso es todo. Ya no hay modo de salir de ello. Me dices si has podido entender la explicación. Bien. Alguien del grupo, no, díganme si no entendió la explicación. Para pasar esta parte que es un poquito más pesada. Porque la parte que a continuación ves en la diapositiva es un curso. En algunos países es parte de una especialización de tu carrera. Quiere decir, es como cuando te metes entusiastamente a ser médico y te das cuenta que solamente vas a ser médico general cuando termine los 7 años. Entonces, no, mejor me vuelvo cirujano. No, mejor me vuelvo dermatólogo. Entonces, necesitas una especialización. La valoración aduanera, en algunos países, es una especialización dentro del proceso de tu aprendizaje del comercio en aduanas. O sea, ya soy un especialista de nomenclatura o de valoración. Entonces, voy a explicar un tema
que no es un proceso ambiguo, es un proceso muy importante que debes comprenderlo. Vamos a pasar a la famosa valoración. Supongamos lo siguiente. Todos sabemos que los smartphones, según el modelo, tienen diferentes precios. Puede ser que tengan el mismo procesador, puede ser que tengan la misma capacidad, RAM, ROM, los mismos núcleos, pero entre marca y marca hay una diferencia. Pero cuando la marca la buscas en la página web, te vas a dar cuenta que los precios varían. ¿Estás de acuerdo con esta opinión? Me dices un sí o un no. ¿Se entendió lo que acabo de mencionar? Me dices si estás de acuerdo con la opinión para poder explicar. Repito la situación. De smartphone a smartphone hay diferente precio. Pero cuando buscas un smartphone por su marca y según la parte técnica que buscas, y si lo buscas en la web a través de cualquier página en Asia, en Oriente, americana o europea, el precio varía. Entonces, ¿cómo se entiende el ajuste del valor? El ajuste del valor es una disposición que pretende establecer que lo que has pagado como valor, no dice precio, como valor, se pueda justificar y se puede entender. Vamos a ver la siguiente imagen. Mira la imagen. Ahí hay una fotografía que tomé de un smartphone. Dice, si como consecuencia de un ajuste de valor, la autoridad aduanera determina un valor FOB, voy a explicar el valor FOB, de hasta $3,000 por esa compra, que el smartphone valía solo $1,900, por decir, y la aduana dijo, no, no vale 1,900, esto vale 3,000, y la aduana lo subió a $3,000. Entonces, para las mercancías solicitadas al régimen de importación para el consumo, se continúa el despacho de mercancías con la declaración simplificada. Quiere decir, si tú fuiste atendida en una 244, ¿te acuerdas cuál es el valor permitido en una 244? Menciónalo por el chat. A ver, me dicen si se puede oír el audio. ¿Se puede oír el audio ahí? Me dicen si se puede oír el audio. Ahora sí, muy bien, Fresia. Ya, yo les decía, en esta fotografía, la aduana te va a recordar una cosa. ¿Cuál es el valor máximo igual que te permiten en la 244? Recordemos, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuál es el valor máximo en una 244? ¿Cuál es el valor máximo a declarar en una 244? Acuérdense que hemos dicho que hay 3 declarantes. Declarante mayor a $2,000, declarante menor o igual a $2,000 y declarante menor o igual a $200. ¿Cuál es el valor del declarante que está en servicio postal o courier? Menciónamelo. ¿Cuál es el valor máximo del declarante del servicio postal? Muy bien, Jason. Menor o igual a $2,000, Jason. No 200. Menor o igual. Este smartphone ingresa con un valor de $1,900. Es un smartphone biselado. Quiere decir, no tiene nada de esa pantallita que tú ves que es un cuadrado
Y arriba está la marca, más abajo los botones virtuales, ¿no? En el que puedes visualizar nada. Este teléfono es pura pantalla, todo biselado, que decir que no tiene aristas, todo es redondo, biselado, cuya cámara no era ni siquiera de 20 megapíxeles, llegaban a los 60 megapíxeles. Entonces era un equipo que el especialista, cuando revisa y ve que es un smartphone cuyas características técnicas son superiores a los establecidos en el mercado, dice, según yo he visto en una página, el teléfono da 3.000. Tu teléfono no vale 1.900. Por lo tanto, debes pagar $3.000. Pero está en una 244. ¿Qué dice la normativa? Que si en la 244 el valor máximo permitido es hasta 2.000, cuando alguien te ajusta el valor o el precio hasta $3.000, tú no cambias de declarante, te quedas en el mismo declarante. Me dicen si entendieron la explicación. Bien, Monroy. ¿Alguien más que no haya entendido, por favor? Alexa, Eldimar, Jason, Jorge, José Carlos, Mía, Miguel, Monroy, Uriel. ¿Han entendido la explicación? Me dice por el chat. Leo el chat para ver quién ha comprendido y quién no. Y muy bien. Muy bien, Monroy. Vuelvo a explicar. Si usted compra algo que vale $1.900, ustedes saben que la atención será por la 244, ya sea público o privada, ser post o courier. ¿De acuerdo, Monroy? Si tú compras algo que vale $1.900, te corresponde solo la 244, ya sea la pública, ser post o la privada de HL. ¿De acuerdo, Monroy? Me dices con un sí o un no si hasta acá vamos de acuerdo. ¿Sí? Bien. Cuando ingresa tu mercancía, el especialista de la 244, al ver el producto y ve las características que él se menciona, dirá, no, eso no vale $1.900, vale $3.000. Entonces, ¿qué dice la normativa, Monroy? Que tú cumples y terminas tu proceso de donde lo iniciaste, porque el valor de tu compra estaba en el límite del 244. No puedes pasar a un declarante mayor a $2.000. O sea, no te va a cambiar de declarante la aduana obligándote a traer un agente aduana. No, se queda ahí y ahí termina. ¿Qué tienes que demostrar, Monroy? Que no vale 3.000, que en realidad te costó $1.900 ese smartphone que ves ahí. Ese es el ajuste del valor, el sustento del valor de compra en el cual se consideran elementos como el flete, el seguro y el precio de la mercancía. ¿Me dices si has entendido esta explicación? Sí, muy bien. Paso a la siguiente diapositiva entonces. Vamos a ir explicando otro proceso. Medidas preventivas, lo anterior. Incautación e inmovilización. Veamos la diapositiva. Plazo, 10 días. Ahí ves un equipo detenido, otro tipo de smartphone detenido. Siempre realmente se detienen zapatillas, smartphone, cosas así, ¿no? Televisores, laptop, vehículos, etc. Aquí otro caso. Se detiene y moviliza una mercancía. ¿Qué es lo que debes hacer? Debes presentar el sustento de
lo solicitado según la notificación que te hayan hecho. Incautación, ahí hay otro smartphone, otro diferente. Este, sin embargo, fue sustraído del local y fue llevado a los almacenes de aduana para que luego presenten el sustento de la mercancía. Lo mismo, plazo 20 días. En todo proceso hay que entender que hay que subsanar y desvirtuar la observación formulada por la aduana. Pago cancelación. Les decía en las anteriores diapositivas de la anterior sesión de que la aduana dispuso unos cambios en el año 2019. Usted ha ingresado recién en el año 2021. La disposición del año 2019 con respecto al pago o cancelación sigue vigente en el año 2021. Veamos qué es lo que comunicó la aduana en ese proceso, ¿ya? Primero, pago. El pago puede ser al contado, diferido o electrónico. Y las garantías que menciona el artículo 2 se pueden sustentar con las garantías del artículo 212. Mira el reglamento y mencióname cuáles son esas garantías. Mira el reglamento, artículo 212, y me dices cuáles son esas garantías. Mira el reglamento y dime cuáles son las garantías. Si no pagas al contado de manera electrónica o diferida, puedes poner garantías. El artículo 212 del reglamento te mencionará cuáles son esas garantías que puedes poner a cambio. Dime cuáles son. Están en el artículo 212 del reglamento. Leo en el chat tu información, ¿sí? Tu participación también. Muy bien, Monroy. La carta fianza Monroy emitida por un banco. La póliza de caución emitida por una entidad de seguro, una compañía. Y la garantía nominal son tus bienes. Bien, explicado ese tema, voy a continuar. ¿Se entendió la explicación? Me dicen si han entendido esta explicación para continuar con la siguiente diapositiva. La otra, la carta fianza fresia emitida por el banco, la la póliza de caución emitida por la compañía de seguros y las nominales son tus bienes. ¿Me dices si has escuchado? Carta fianza, el banco, póliza de caución, la compañía de seguros y la otra, la nominal, corresponde a tus bienes. Pueden ver la siguiente diapositiva. Miren la fecha en que la aduana emitió un pronunciamiento. Esto está vigente hasta el día de hoy. Me dicen si pueden ver la fecha y lo que está escrito en negrito. ¿Ya? Me dicen si pueden ver la diapositiva siguiente. Y la pregunta sería acá, ¿quién es el declarante? Aquí. Miren el monto, miren lo que dice la diapositiva y me dice quién es el declarante. La aduana en el año 2019 emitió un comunicado en el que, por disposición ya del Estado, la mayoría de sustentos de dinero
controlados ya por la información de la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces se determinó que para poder rastrear el famoso lavado de activos. Entonces, como prevención al lavado de activos del contrabando y narcotráfico, se dispuso que las compras mayores a $2.000, muy bien, Monroy, el agente aduana, se tengan que sustentar utilizando los medios de pago a través del sistema financiero. Caso contrario, es decir, cuando se evidencie la no utilización de medio de pago con anterioridad al levante, a opción del importador corresponde el reembarque de la mercancía o el pago de la multa equivalente al 30% de tu valor declarado. Supongamos, ya, el smartphone me costó $2.010, $2.100. ¿Cuánto es el 30% de $2.100? ¿Cuánto es el monto del 30% de $2.100? $2.100. $2.100, $630. Quiere decir que debemos hoy sustentarlo, pero la aduana es consciente de que en el Perú los medios de pago son un poco todavía arcaicos. Todavía tengo un proceso de evolución. Por eso que luego de ahí, del año 2019, llega el 2020, 2021, existe el pago sin contacto. ¿Te has dado cuenta de tu tarjeta? Tú tienes tu tarjeta de un determinado banco, ¿no? En la que yo tengo acá en el Perú, mi tarjeta se acerca al POS del que compras y le pego con mi POS, con mi tarjetita. ¡Pac! Y acepta el pago, ya está. No vio la clave, no vio nada. Porque el banco asiente que a determinados montos no se necesita digitalizarla. Ya está. Porque si yo soy el dueño y me emiten el recibo del pago. Otros. Cojo mi smartphone, hay una compra, hay una cola inmensa, no quiero hacer cola, quiero pagar, tan que demoran mucho, entonces miro que el producto tiene un QR, escaneo el código QR, lo pago con mi teléfono, incluso lo pago, y le digo que ya tengo el pago. Entonces, ¿qué hace? Te atiende. Viendo y este es el pago NFC. Entonces, esto se cumple en algunas páginas chinas, ¿no?, que en la web están. Entonces ya no tienes que acercarte a un banco o hacer una transferencia bancaria, solamente el smartphone por pago Google Play pagas la mercancía de frente. No tienes que hacer otro procedimiento más. Entonces la aduana dispuso que en vistas a estos cambios que en algunos países del mundo se paga con Bitcoin y otros no, u otros tipos de transacciones comerciales, entonces dio la siguiente determinación. Las modalidades en las que se va a pagar. Permítame ver si está acá o me he salteado. A ver, a ver, a ver. No. Acá no me la ha colocado. Ya. Entonces le voy a explicar la siguiente sesión. La aduana determinó modalidades de pago, como por ejemplo, implicadas en determinar si son remesas, en determinar si es pago efectivo, en determinar si son por transferencias bancarias, en determinar otro pago. Entonces la aduana fijó estas situaciones para poderle enumerar en el momento que haces una compra mayor de $1.000, decirle y mostrarle con evidencia a la agente aduana que él adjuntará este documento para que pueda entenderse cómo se pagó la compra-venta mayor a $1.000, que en este caso, como dijo Monroy, el declarante es el agente aduana. Entonces, este método de sustento tiene que ser probatorio actualmente, ¿ya? Y se utiliza el sistema bancario por lo general. Puedes pagarlo a través de PayPal, pago NFC, sin contacto, QR, etcétera, según el proveedor, porque los proveedores son los que ponen las condiciones de los métodos y forma de pago, ¿ya? Puedes pagarlo con Visa, Mastercard, UnionPay, cualquiera, pero en cualquiera de ellas que hagamos la transacción, ahora se debe dar sustento, ¿ya? Ese es uno de los elementos principales de los métodos y forma de pago. En el caso de pagos, no de garantías, las garantías ya han quedado determinadas. La modalidad de despacho, mire el artículo 130
Mira el artículo 130. Y me dices si hay definición de ello y qué elementos más hay en el artículo 130 de la ley. Mira el artículo 130. Y dime si hay una definición y qué más menciona el artículo 130. Dime si hay definición de lo que muestro en pantalla. Sí, muy bien, Monroy. Menciona lo que tengo en pantalla, pero ¿hay una definición o concepto? Dime si hay una definición o concepto de lo que es el despacho anticipado, diferido o urgente. ¿Hay alguna definición? ¿O menciona otra situación? Menciona plazos. Muy bien, Jorge. No nos dice qué es un anticipado, qué es un diferido y qué es un urgente. Nosotros, cuando realicemos importación para el consumo, artículo 49 de la ley, tenemos la disposición de realizarlo por el método del anticipado, por el diferido o por el urgente. Actualmente, la normativa da cumplimiento de obligación al anticipado, ¿de acuerdo? Al despacho anticipado, generalmente vinculado directamente con el declarante mayor a $2.000. Las declaraciones menor o igual a $2.000 son diferidas. Urgente es la atención que se realiza a mercancías que no pueden esperar un tiempo determinado y que como consecuencia de ello se debe diferenciar si las mercancías son para el comercio o la industria. Esa es la forma de entender las modalidades. Son las disposiciones de atención que regirán en la aduana cuando ingrese tu mercancía. La obligación actualmente es la que vivimos con el sistema anticipado, con el declarante mayor a $2.000. El menor igual sería en el del 244. Me dices si has entendido la explicación. Ahí menciono que el urgente se subdivide en dos categorías. Mira la diapositiva. Tiene dos categorías. ¿Se entendió la explicación? Me dicen si han entendido esta explicación, que es una de las partes que no se menciona en la ley, no tiene una definición y es un proceso que lo necesitamos comprender para más adelante, cuando lleguemos al régimen aduanero, se comprenda esta parte, cómo opera. ¿Se entendió la explicación de la modalidad de despacho anticipada, diferida y urgente? Urgente está ahí mencionado en la diapositiva, que se subdivide en urgencia y de ayuda. Me han entendido para pasar a la siguiente diapositiva, sino explicar esta. Este es un proceso que se cumplirá en todos los regímenes aduaneros. ¿Se entendió, Alexa, Anthony, Eldimar, Fresia, Jason, Jorge, José Carlos, Miguel, Monroy y Uriel? ¿Han entendido la explicación? Sí, explico de nuevo. Fresia, cuando tú compras algo a nivel internacional, la aduana actualmente te dirá que el modelo de atención debe ser por anticipado, por diferido o urgente. En el caso hoy, la aduana lo hace obligatorio el anticipado con un declarante mayor a $2.000. O sea, cuando tú compras una mercancía cuyo valor es mayor a $2.000, tu disposición de despacho se llamará anticipada. Cuando el valor es menor a $2.000, será diferida.
Ahí están los plazos mencionados en la ley, que lo veremos en los regímenes más adelante, voy a ir explicando. Y en el caso de ser urgente, se van a dividir en dos, la de urgencia y la de ayuda o socorro. Entonces, cualquiera de ellas, urgencia o socorro, caben en dos disposiciones que dicen que las mercancías deban ser diferenciadas si son para el comercio o la industria. La modalidad de despacho-oferencia es una forma de atención para dinamizar el proceso del ingreso de una mercancía. Esa es la definición. Me dice si has entendido ahora la explicación, Fresia. Y los demás también me dicen si han podido comprenderla también. Bien, continuemos la siguiente diapositiva. Si el BIMAR, bien, miren el esquema de la SUNAT. Este es el esquema de la SUNAT, esto no es mi esquema, ¿ya? Voy a respetar esto. Este es el esquema de la SUNAT. Me dicen si visualizan la siguiente disposición. Esta es la visión de aduana. Anticipada y diferida. ¿Qué dice en la parte superior? Dice, la anticipada solamente tiene dos pasos. Primero, numeramos la DAN y pagamos los tributos. ¿Qué dice? Anticipadamente. ¿Quién lo paga? Mira quién dice ahí, mira la diapositiva. Voy a hacer un zoom si no lo ves ya. Voy a hacer un zoom, de repente no lo vemos muy claro. Me dice ahora si lo visualizan mejor. Ya. He hecho un zoom y me dicen si lo pueden visualizar. He hecho un zoom a la diapositiva para que lo puedas visualizar mejor. El despacho anticipado dice que tiene mayor rapidez de atención, pero ya hemos visto nosotros, bueno, perdón, ya se sabe que hace 2 semanas tenemos una congestión portuaria donde muchas mercancías terminaron en el sur. Dice, la numeración y el pago de los tributos se da antes de llegar al puerto. Mira, ¿quién lo paga? El declarante es el que nos representa, el agente aduanal. ¿Cuál es el segundo paso? Que llega a la mercancía, se concede el levante. Ese es en resumen lo que dice la aduana. Nosotros en legislación de regímenes lo veremos bajo el marco de la ley. Ese es el primer paso. Y el diferido, voy a subir la diapositiva solamente, lleva este proceso. Me dice si puede visualizar ahora el diferido siguiendo en las flechas de la parte superior. Llega la mercancía al puerto o aeropuerto, se espera término de la descarga. ¿Te acuerdas qué era el término de la descarga? Recordemos, ¿quién recuerda cuál era el término de la descarga? ¿Cuál es la definición que di del término de la descarga? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es la definición que di al término de la descarga? Acuerde que esto lo hemos visto en el vocabulario y lo he relacionado con la zona de descarga y carga en relación con la administración aduanera. Muy bien. El término de la descarga se cumple en la zona primaria como también en la zona franca, pero el término de la descarga significa que es cuando el último bulto descarga a nuestro territorio primario o territorio franco. Quiere decir, si el barco tiene, la nave tiene 2.000 bultos, pero 1.000 son los bultos a descargar en el Perú, en el código 118, al bajar el bulto 1.000, se asienta el término de la descarga. Me dicen si comprendieron esta explicación. ¿Comprendieron esta parte de la explicación? Este es el proceso, por si acaso, que ven acá, de un despacho diferido y se entiende como el proceso logístico.
En el despacho diferido, las mercancías llegan al puerto, cumplen la descarga, ingresan al almacén. Luego del almacén en el que se encuentran tus mercancías, usted con su agente de aduana o servicio postal da numeración a su declaración. Luego de la numeración paga el tributo y luego tiene levante. Ese es el proceso de un diferido. Antes se le llamaba a este el despacho normal, ¿ya? Lo voy a dejar ahí para que lo pueda visualizar. Me dice si has entendido esta explicación rápida del despacho diferido. Esta diapositiva le pertenece a la administración de aduanas, ¿ya? Eso es el resumen del proceso diferido. Voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Si has entendido la parte de las modalidades, la siguiente diapositiva. Ahora, los sujetos intervinientes son muy importantes en el proceso para entender los regímenes aduaneros. Consignante, consignatario, ya lo sabemos. Declarante, ya lo hemos identificado. Son 3 procesos para los declarantes, lo tenemos muy claro. Debemos identificar el agente carga, es el intermediario entre importador-exportador. El almacén es el receptor de la mercancía. Ya los almacenes pueden ser depósitos temporales, régimen de depósito aduanero, depósito postal, depósito courier, depósito franco y depósito duty free. Tenemos a la empresa postal, Serpost, por ejemplo. Tenemos al courier, empresa de servicio de entrega rápida, los courieres de DHL, FedEx y otros. ¿Ya? Servicio postal es del Estado, es público, y el courier es un particular. Tenemos un operador, el operador OEA, conocido como el operador económico autorizado. Es un operador certificado por la aduana, que cumple los requisitos establecidos por el reglamento y que además es, digamos, es el agente de confianza de la SUNAT. Tenemos elementos, entre ellos los operadores como los despachadores de aduana, oficiales, dueños, consignatarios y consignantes. Y ya para concluir, habíamos dicho en el momento de las sesiones anteriores que buscasen el término de régimen aduanero y concluyeron ustedes que no había una definición. Ahora más bien saquemos la definición para poder terminar esta sesión y el lunes entraríamos a manifiestos. Pregunta, ¿qué entiendes por un régimen aduanero? Si lo quieres entender, puedes mirar un poco el proceso de un régimen aduanero en el artículo 49. Pero busquemos la definición, ¿ya? Pueden mirarlo, cómo es un régimen aduanero en el artículo 49, pero ¿qué es un régimen aduanero? Tratemos de definir hoy, para concluir. ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué puede ser un régimen aduanero? Sabemos que el régimen aduanero está compuesto por la importación para el consumo, por la exportación, por el depósito, drawback, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué es un régimen aduanero? Ya que el glosario del artículo 2 no lo define, tampoco existe el concepto, sino que se menciona indistintamente en toda la ley, se menciona la palabra régimen aduanero. Voy a poner un ejemplo clínico para entender el régimen aduanero, ¿ya? Supongamos que ustedes están mal de salud, ya, mal. Muy bien, Jason, claro, son procesos, correcto. Y Anthony, permiten ingreso a la emergencia. Muy bien, muy correcto. Jorge. Muy bien, claro, aplica normas, correcto. Muy bien, estupendo. Muy buenas definiciones. El régimen aduanero debe cumplir lo que acaban de mencionar ustedes. Debe cumplir primero la disposición de las normas que rigen el ingreso y la salida que ha manifestado Jason, Anthony y Jorge. El conjunto de los 3 elementos que han dicho ustedes se denomina formalidades. Entonces, un régimen aduanero debe cumplir la formalidad, pero antes de la formalidad de cumplir debes tener en cuenta la destinación. Quiere decir, si traemos algo al Perú, debemos preguntarnos para qué es.
Eso es la designación, manifestación de voluntad y darle cumplimiento a la formalidad. Como pueden ver en pantalla, la importación dice que permite el ingreso de una mercancía, luego el pago o garantía y luego del pago de los tributos. Entonces, es correcto, debe cumplir la normativa, se rige para ingresos o salidas de mercancías, pero la disposición del régimen aduanero siempre es la destinación aduanera en relación con su mercancía para dar ello a la formalidad y solicitar si es un código 10, un código 18, un código 41 o 70. Me dicen si han entendido esta explicación. Ahí dejo en pantalla los elementos que necesitamos para conformar un régimen aduanero. Muy buenas definiciones que de los que han participado, es muy oportuno y excelente. Ahí está mi propia definición. Esta es mi definición en una mercancía que también, esta es una fotografía de una mercancía que intervine. Y yo lo digo de esta manera. El régimen aduanero es el tratamiento o condición de ingreso, permanencia, tránsito o salida que se aplica al bien de compra que, habiendo cumplido las formalidades aduaneras, adopta o acoge el tipo de régimen de acuerdo a la legislación. Eso sería mi definición con respecto al régimen aduanero. Esta mercancía que ven en pantalla es un producto que ingresa desde Japón al Perú y que, por no tener clara la designación, se dio la disposición de inmovilizarla. Luego ya el importador sustentó, me preguntó qué se necesitaba para sustentarlo y finalmente pudo cumplir la disposición de ingreso. De ahí ya todo normal hasta el día de hoy. El señor sigue trayendo mercancías desde Japón. Bien, me dicen, ¿han entendido hasta aquí la explicación? O todo lo que hemos expuesto se ha entendido. Para entonces el día lunes empezamos con los manifiestos de carga, ¿sí? ¿Todo claro? Me dicen, ¿han entendido la explicación para dar entonces término a esto de acá? Bien, Elvimar. Bien, Alexa. Entonces creo que ya tenemos claros muchos términos y ahora me voy a permitir ampliar ya procesos como es el manifiesto de carga a partir del artículo 100. Les recomiendo que vayan revisando el artículo 100, 101, que son parte del proceso que vinculan al manifiesto, ¿ya? Son procesos que nos vinculan para poder conocerlo. Entonces el día lunes estaríamos abarcando el tema del manifiesto de carga y tendríamos que partir entonces entendiendo a partir del artículo 100 al artículo 110 que enmarca la disposición del famoso manifiesto, ¿ya? En la ley de aduanas. Bien, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces todos hasta el día lunes. No olvidar tomar nota. Si se dan cuenta, no estoy colocando nada de teoría. Bajo el sustento de que usted ya tiene la normativa y su reglamento, yo solamente me dedico a explicar lo que está en la normativa mientras va leyendo. Te voy colocando algún ejemplo, ¿sí? Muchas gracias, Alexa, Anthony, Elvimar, Fresia, Jason, Jorge, José Carlos, Miguel, Monroy y Uriel. Muchas gracias. Nos vemos entonces el día lunes con el comienzo de nuevas sesiones, ¿ya? Para culminar. Muchas gracias, muy buenas noches con todos y nos vemos hasta el día lunes entonces. Hasta el lunes, Monroy. Muchas gracias por tu intervención.